Saludos hermanos, bienvenidos al día 3 de la fiesta de Tabernáculos 2024. Y tenemos que entender algo que todos sabemos, pero se vuelve cada vez más importante entre más estudiamos la Biblia, entre más lo, eh, la entendemos, entre más la conectamos, entre más vemos cómo todo funciona en un patrón maravilloso que Dios ha hecho. Y este libro nos dice, todo acerca de Dios, lo que necesitamos saber en esta vida, lo que Dios está haciendo de principio a fin. Y también nos dice cómo es que debemos vivir nuestra vida, sea que seamos jóvenes, adolescentes, sea que seamos hombre, mujer, y también qué es lo que tenemos que hacer como un líder, como un ministro, como alguien que va a dirigir una ciudad. Todo eso está aquí, en este libro. Y es asombroso lo que nos está diciendo aquí. Y aún así, las personas no lo seguirán. Así es de que lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a ver el amplio paraguas de todo lo que Dios hace y cómo en el libro de los Salmos, vamos a pasar mucho tiempo en el libro de los Salmos el día de hoy. Vamos a estar viendo las cosas que ha puesto Dios ahí, que nos dicen acerca del milenio y de lo que Dios está haciendo y de lo que nosotros tenemos que hacer y de cómo necesitamos hacerlo. Así es que vamos a comenzar en Daniel. Vamos primero a Daniel 2, porque Daniel termina en el mismo lugar en todos los capítulos proféticos. Capítulo 2, capítulo 7, capítulo 9, capítulo 11 y capítulo 12. Y el capítulo, todos esos capítulos terminan con lo que sucederá y con todo lo que está sucediendo el día de hoy. Así es que vamos a leerlo aquí en Daniel 2 y vamos al versículo 40. Es el cuarto reino, dice, y ese es el cuarto reino que tiene las 10 cabezas de Daniel 7, los 10 reyes en una fila llegando hasta nuestro tiempo. Y Dios nos está diciendo aquí en los años 500 antes de Cristo, qué es lo que al final hará cuando Cristo regrese. Porque Dios conoce todos los ascensos y las caídas de todos los reinos, de todos los imperios. Así es de que el cuarto reino, Daniel 2, versículo 40. Y el cuarto reino será tan fuerte como el hierro, porque el hierro rompe en piezas y derriba todas las cosas como el hierro que aplasta todas estas. Este romperá en piezas y aplastará. Y dado que viste los pies y dedos, así es de que tenemos la imagen, comenzando con la cabeza, y ese era el rey Nabucodonosor, y ese era de oro, y después a la plata, y después al bronce, y después al hierro, y después el hierro con el barro. Versículo 41, y dado que viste los pies y dedos, parte de arcilla de alfarero y parte de hierro, el reino será dividido. Y así está ahora. Se juntará en muy poco tiempo para cumplir las profecías. Pero habrá en él la fuerza del hierro, porque viste el hierro mezclado con arcilla fangosa. Y como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de arcilla, asimismo el reino será parcialmente fuerte y parcialmente roto. Y dado que viste hierro mezclado con arcilla fangosa, ellos se mezclarán a sí mismos con la semilla de hombres. Y eso es lo que tenemos ahora. ¿Verdad? Dice, pero no se mezclarán, ellos se mezclarán a sí mismos con la semilla de hombres. Como vemos esto, matrimonio mixto y este tipo de razas en todos lados. Dice, pero no se aferrarán el uno al otro. Dice, cuando esto suceda, aunque se unan, como veremos un poco más adelante, no se quedarán juntas, sino que se desmoronarán y Cristo va a tomar el control. Versículo 43 dice, pero estos no se aferrarán el uno al otro, incluso como el hierro no se combina con la arcilla. Y en los 10 de estos reyes, y esta es la bestia de Apocalipsis 13, 7 cabezas y 10 cuernos, los 10 reyes.
Y cuando llegamos a Daniel 7, estos son los reyes de la sucesión del Imperio Romano desde el tiempo de Cristo hasta nuestro tiempo. Después de esto, y por eso se relaciona con la fiesta de tabernáculos. Verso 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino el cual nunca será destruido. Y el reino no será dejado a otra gente, sino que romperá en piezas y consumirá todos estos reinos y permanecerá para siempre. Vayamos a Daniel 7 para ver lo que sucederá con eso y cómo será eso y quién estará a cargo. Ahora, aquí tenemos de nuevo a la cuarta bestia. Versículo 23, Daniel 7, 23, así dijo él. La cuarta bestia será el cuarto reino sobre la tierra, que está bajando en la sucesión de los 10 imperios, el cual será diferente de todos los otros reinos y devorará la tierra y la pisoteará y la romperá en pedazos. Ahora, eso es lo que vemos el día de hoy, está sucediendo el día de hoy. Tienen los planes para hacer un gobierno mundial y han estado trabajando en ello por mucho tiempo. Tienen muchas otras cosas que han estado haciendo con ello, al igual que la Iglesia Católica y las religiones del mundo. Han estado trabajando en traer a todas las iglesias juntas bajo la tutela del Papa. Ahora, va a ser problemático, pero se logrará. Porque Dios hará que se logre. Versículo 24. Y los 10 cuernos salidos de este reino son 10 reyes que se levantarán. Y otro se levantará tras ellos. Y él será diferente del primero y dominará a 3 reyes. Tenemos nosotros una tabla en el apéndice Y en la Santa Biblia en su orden original, una versión fiel, la cual muestra la secuencia de estos reyes. Ahora, notemos en el versículo 25 se conecta con Apocalipsis 13, donde dice, y hablará palabras contra el Altísimo y acabará a los santos del Altísimo, y pensará cambiar los tiempos establecidos y las leyes. Y eso es exactamente lo que ha hecho la Iglesia Católica Romana. Han cambiado los tiempos establecidos y las leyes de Dios. Y pensará, dice, y han cambiado una religión pagana con un nombre cristiano. Y usted necesita saber eso. Versículo 25, y ellos serán entregados en sus manos hasta un tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahora esto se conecta con Apocalipsis 12. Pero esto que sucederá en la resurrección y veremos parte de lo que debemos estar haciendo ahora, como está ilustrado por la fiesta de tabernáculos, lo dice en el versículo 28, dice, para prepararse, versículo 26, perdón. Pero el juicio se sentará y su dominio será quitado para ser consumido y ser destruido hasta el fin. Dice, y el reino y dominio y la grandeza del reino bajo todo el cielo. Estamos hablando del gobierno de Dios bajo Jesucristo. Como leímos en Apocalipsis 20, como reyes y sacerdotes, y como leímos en Mateo 25, en Lucas 19, reinando sobre ciudades, siendo maestros y administradores. Versículo 27 dice, y el reino y el dominio y la grandeza del reino bajo todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno. Y todos los reinos lo servirán a él y lo obedecerán. Ese es el reinado de Cristo en la tierra. Ahora, vamos al libro de los Salmos, porque aquí hay algo muy interesante que podemos entender cuando lo entendemos. Y es sorprendente todo lo que está aquí, porque comienza con el primer salmo, como un ser humano, ¿verdad? Que nos hacemos la pregunta, ¿qué hacemos como ser humano? El primer salmo nos lo dice.
Vamos al Salmo 1, versículo 1, porque nos dice que hay bien y mal, ¿verdad? La ley está todo esto. Y está todo esto bajo la jurisdicción de Dios. Está las mentiras y la verdad. Todo esto está contenido en el primer salmo. Es un salmo muy corto, pero veamos cómo tenemos que conducir nuestras vidas para que podamos, como dice en Daniel 7, tener el reino entregado en las manos de los altos bajo la jurisdicción de Jesucristo. Salmo 1, versículo 1. Bendito es el hombre que no camina en el consejo de los malvados, ni se para en el camino de pecadores. Eso significa estar anclado en una manera pecaminosa de vivir su vida. Están en el camino de pecadores. Ni se sienta en la silla del escarnecedor, como todos los educados de la élite del mundo. No, versículo 2, sino que su deleite está en la ley del Señor. Y vamos a ver por qué en un minuto. Dice, y en su ley medita día y noche. Ahora, la ley de Dios para nosotros es la Biblia entera. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué dijo Jesús cuando él fue tentado por Satanás el diablo? Las primeras palabras de su boca cuando fue tentado por Satanás el diablo para que cambiara las piedras por pan, él dijo, no solo de pan vivirá el hombre y la mujer, ¿verdad? Sino por cada palabra de Dios. Así es como vamos a calificar como santos para tomar el control del mundo. Hemos aprendido la verdad del camino de Dios y con su espíritu. Quiero que hagan un estudio especial del Salmo 119. Porque ese es el salmo más largo en toda la Biblia. Son 176 versículos y todos hablan acerca de la ley de Dios, de la verdad de Dios, los mandamientos de Dios, el amor de Dios, las aflicciones por las que pasamos y cómo necesitamos mantenernos cerca de Dios. Y si usted es un protestante teñido en lana, ¿verdad? Más vale que lea eso. Ahora, hablemos de la ley de Dios aquí y veamos lo que dice en el Salmo 19. Después volveremos al Salmo 1 en un momento. Salmo 19. Y vamos a lo que dice en el versículo 7. La ley del Señor ha sido abolida. No, eso es lo que leen los protestantes. Pero ¿qué dice? Dice, la ley del Señor es perfecta. Ahora, si usted tiene algo perfecto, ¿por qué lo desecharía? ¿Por qué lo aboliría? ¿Qué haría usted? Bueno, Satanás trataría de destruirla. ¿Pero qué haría usted? Vamos a leerlo. Versículo 7, restaurando el alma. En otras palabras, ¿cómo vivir? ¿Cuántas personas tienen problemas y ansiedades mentales y demás? Es porque ellos no creen en Dios o no creen en Dios el Padre y Jesucristo de la manera que deberían. El testimonio del Señor es seguro, haciendo sabio al simple. Los testimonios de Dios se encuentran en el libro de Proverbios y en otros libros de la Biblia, en los Salmos. Y es algo asombroso. Yo no creo que nosotros realmente estamos comprendiendo y entendiendo, incluso con todos los años que hemos estado en la iglesia y todo lo que hemos estudiado y repasado en la Biblia, lo asombroso que realmente es. Versículo 8. Los preceptos del Señor son justos, regocijando el corazón. Los mandamientos del Señor son puros, iluminando los ojos, dándole el entendimiento que necesita para dirigir su vida, para tener contacto con Dios a través de la oración y del estudio. Ahora, muchas personas en la actualidad se preguntan, ¿hay acaso aliens en el espacio? ¿O aliens antiguos?
Vi algo de William Shatner preguntándose de estos aliens antiguos, ¿verdad? ¿Dónde están? Si yo le pudiera hablar a él, yo le diría, yo estoy en contacto con lo que tú llamas un alien antiguo todos los días. Yo hablo con él y él me responde. ¿Cómo es eso posible? Ellos no pueden entenderlo porque viene por medio del arrepentimiento, del bautismo y de recibir el Espíritu Santo, teniendo la palabra de Dios y orando a Dios cada día. Ahora, podría ser un alien, ¿verdad? Para el mundo, pero Él es un Padre y Cristo, su único Hijo engendrado, es nuestro Salvador. Ellos no son aliens, sino que nos convertimos en la familia engendrada de Dios, esperando la resurrección, y eso es algo asombroso. Continuando aquí en el versículo 8, dice, iluminando los ojos. Versículo 9, el temor del Señor es limpio, perdurando para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos y justos juntamente. Por eso necesitamos tener justo juicio y verdadero. Por eso enviamos el folleto Juzgar, Justo Juicio, justo antes de la fiesta de tabernáculos. Verso 10. Más para ser deseados que el oro. Miren lo que hacen las personas para encontrar oro. ¿Y qué dice aquí? Sí, mucho oro fino. Más dulces también que la miel y el panal. Además, por ellos tu siervo es advertido. En guardarlos hay gran recompensa. Ahora, tome este versículo, solo versículo. Este versículo nos dice cómo nos prepara para el reino de Dios. Y aquí está, en el Salmo 1. Versículo 12. ¿Quién puede entender sus errores? Buena pregunta. ¿Sabe usted por qué hace las faltas que comete o los pecados que comete? Es por la naturaleza misma que tenemos, que se originó con el pecado de Adán y Eva. Entonces, ¿cómo lo entiende usted? Los psicólogos y los psiquiatras no pueden decirle qué hacer. Ellos solamente le dicen, exprésese a sí mismo lo que sea. Así que cada perversión bajo el sol se vuelve normal. Pero ese no es el camino de Dios. Versículo 12. ¿Quién puede entender sus errores? O límpiame de mis faltas secretas. Quiero que piensen en esto. Porque cuando nos volvemos puros de corazón y de mente, esa es una acción espiritual que viene de Dios a través de un periodo de tiempo para limpiar nuestras mentes, para limpiar nuestros pensamientos, para ayudarnos a tener los pensamientos correctos, para ayudarnos a amar a Dios, para ayudarnos a amar a Cristo, para ayudarnos a amar sus mandamientos, para caminar en los caminos del Señor, como dice en el Salmo 1. Y ahí en el Salmo 1 dice, caminen en los caminos del Señor. Porque hay muchas personas allá afuera que son religiosas, tienen una religión. Dios no tiene una religión, Dios tiene un camino de vida. Ahora piensen eso. Y después dice, o límpiame de mis faltas secretas. ¿Cómo hace eso? Los enfrenta, los admite, sabe que están mal y los confiesa a Dios y se arrepiente. Y pide que lo limpie de su mente. Ahora, algunas cosas ahí son tan profundas y arraigadas que toma bastante tiempo con repetida oración y repetidas peticiones para vencer ese problema que está marcado en su mente, grabado en su mente. Versículo 13. Y mantén también atrás a tu siervo de pecados pretenciosos. Ahora, David tuvo un pecado muy malo y pretencioso con Betsabé, ¿cierto? Miren todos los problemas que eso ocasionó. Pero bueno, esa es otra historia. Aquí sigue leyendo en el versículo 13, que no gobiernen sobre mí. Entonces seré sin culpa y seré inocente de gran transgresión. Las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables a tu vista, oh Señor, mi roca y mi redentor. Eso dice mucho. Esta es una descripción de la conversión espiritual, como la encontramos en el Nuevo Testamento. Así es de que pongan en sus notas ahí, Juan 14, 15 y 16. Eso le dará el comienzo de ello. Ahora vamos al Salmo 1. Salmo 1.
Cuando usted hace todas las cosas que contiene el Salmo 19, miren lo que será. Esto es lo que será. Salmo 1, versículo 3. Y será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da a luz su fruto en su temporada, y su hoja no marchitará, y todo lo que hace prosperará. Y eso es lo que todos quieren en sus vidas, ¿cierto? Pero ahí está. En su temporada. No será instantáneo, que de repente desaparecen todos sus problemas. No, no. Tiene que aprender a vencerlos. Tiene que aprender a aplicar el Espíritu de Dios. Y de eso se trata el agua. Por el lavamiento del agua por la palabra. Eso es lo que dice en Efesios 6. Ahora, noten la comparación. Este es el mundo, versículo 4. Los malos no son así, sino son como el tamo, el cual el viento se lleva. Por tanto, los malvados no se pararán en el juicio. No, serán consumidos. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Ellos no podrán soportar escuchar lo que Dios requiere. Y no estarán dispuestos a arrepentirse. Todo lo que tienen que hacer es leer Romanos 1. Versículo 6. Porque el Señor conoce el camino de los justos. Somos nosotros. Pero el camino de los malvados perecerá. ¿Cómo? Apocalipsis 20. En el lago de fuego, la segunda muerte. Perecer en esta vida es la primera muerte. Pero después está la segunda muerte. Ahora vamos al Salmo 2. El Salmo 2 se aplica en la actualidad, pero ha sido así a través de la historia. Salmo 2, versículo 1. ¿Por qué las naciones se enfurecen? Ahora, mientras repasamos esto, lo que estamos haciendo en los Salmos, veremos mucho acerca de todas las naciones, todas las personas, y eso está hablando acerca del milenio. Y es algo asombroso de entender. Salmos 2, versículo 1. ¿Por qué las naciones se enfurecen y los pueblos conspiran en vano? Y eso es lo que están haciendo ahora. Están formando el gobierno mundial. Verso 2. Los reyes de la tierra se colocan a sí mismos. Asimismo, y los gobernadores toman consejo juntamente contra el Señor y contra su Cristo, diciendo, y esto es lo que están planeando y confabulando. Tengo un resumen de todo lo que están planeando hacer a través de las Naciones Unidas, a través de los consejos de muchas organizaciones, de tantos gobiernos como sea posible, y por medio de las religiones de este mundo, para instituir el sistema global. Y está creciendo y creciendo. Así que dicen esto, versículo 3. Rompamos sus bandas en pedazos y desechemos sus cuerdas de nosotros. Eso es cortados por completo de Dios. Nosotros lo haremos porque nosotros somos superiores. Eso es lo que dicen. Y ustedes vieron lo que hicieron en las Olimpiadas. Versículo 4. Quien se sienta en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos porque ellos no saben nada. Si usted no conoce a Dios, si usted no conoce la verdad, si usted no conoce el verdadero Jesucristo, si usted no sabe cómo llegar ahí, usted no sabe nada. No sabe cómo debería, pero lo puede aprender. Precisamente por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí en la fiesta de tabernáculos, para aprender qué es lo que haremos y cómo lo haremos. Es decir, que la mejor manera de empezar es rectificando nuestro corazón y nuestra mente con Dios y con su palabra, para que podamos en este tiempo seamos entrenados para gobernar el mundo. Y precisamente por eso Dios se ríe de todo lo que está sucediendo. Ellos piensan que son tan grandiosos, ellos piensan que son tan poderosos, ellos piensan que cuando obtengan este gobierno y religión mundial, que todo será maravilloso. Pues tendrán 3 años y medio de una paz falsa, y después todo va a explotar y se va a desplomar.
Esto es lo que Dios va a hacer. Verso 5. Entonces Él les hablará en su ira. Y ya está ahí explicado en Apocalipsis. Dice, en su furia los aterroriza. Sí, he colocado a mi rey sobre Sión, mi montaña santa. Este es el retorno de Cristo, como dice en Zacarías 14, con todos los santos. Esto es asombroso. Solamente estamos en el segundo salmo y tengo un montón de salmos que vamos a repasar, si es que podemos leerlos todos, probablemente no podamos. Pero todo muestra que Dios ha tenido su plan todo el tiempo y muestra qué hacer y muestra cómo lo hará Él. El libro de Apocalipsis nos da el resumen de los detalles de cómo va a suceder todo eso al final. Verso 7. Declararé el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo. En este día te he engendrado. Vuelvan y vean cómo vino Cristo al mundo. Ven en Filipenses 2, donde nos dice, esté esta mente en ustedes. Y eso es lo que quiero cubrir al repasar todos estos salmos. La mente de Cristo, la mente de Dios. Para eso están hechas nuestras mentes. Después para recibir el Espíritu Santo de Dios. Ahí lo tenemos. Porque, ¿qué hizo Él? Se despojó a sí mismo de ser como Dios. Porque Él era Dios. Para convertirse en un puntito de vida y ser nacido de la Virgen María. Y esa es otra historia sobre la vida de Cristo al crecer y todo lo demás. Pero ¿qué dice aquí en el versículo 8? Dice, pídeme y daré las naciones por tu herencia. El mundo entero. Él va a ser el rey del mundo entero. Veremos eso. Hemos sido llamados para ayudar a regir ese reino. ¿Puede acaso haber algo más grandioso que hacer por eso? ¿Puede haber algo más grandioso que pensar que eso? ¿Puede haber algo más grandioso que saber que en la primera resurrección seremos cambiados de carne a espíritu? Es asombroso. Piensen en su llamamiento, hermanos. Piensen en todas estas cosas. Piensen en esto que leemos en tan solo el segundo salmo. No hemos avanzado mucho aún. Verso 8. Pídeme y daré las naciones por tu herencia y las partes lejanas, más lejanas de la tierra por tu posesión. Ahora, al principio, como vimos el día de ayer, en Isaías 2, Él va a tener que ir tras ciertas naciones para que puedan batir sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en ganchos de poda. Verso 9. Las romperás con una vara de hierro, con una barra de hierro. Recuerden lo que dice, que si no suben a la fiesta de tabernáculos en Zacarías 14, Él detendrá la lluvia. Y cuando no tienen lluvia como en Egipto, Él puede secar el Nilo. Dios tiene el poder sobre todo lo que está en la tierra. Continuando aquí en el versículo 9, dice Cristo, está hablando de Cristo, dice, la romperás en piezas como una vasija de alfarero. Ahora, por tanto, sean sabios, oh reyes, sean amonestados, oh jueces de la tierra. Sirvan al Señor con temor y regocíjense con temblor. Porque tenemos que venir a Dios de la manera que Él quiere. Besen al Hijo, no sea que se enoje y ustedes perezcan en el camino, porque su ira puede encenderse en un momento. Benditos son todos quienes toman refugio en Él. Así es que es un salmo grandioso. Vamos a volver a los salmos, pero vamos por un momento a Deuteronomio 17. Deuteronomio 17, porque aquí hay una gran lección para nosotros. Deuteronomio 17. Es una gran lección para nosotros. ¿Qué hace usted como líder? ¿Qué hace usted como rey? Jesús dijo que no debemos ser como los reyes de la tierra que se enseñoreen de las personas. Tampoco debemos ser como los grandiosos, que esos son los líderes religiosos,
quienes ejercen autoridad sobre las personas, sino que aquí está lo que debemos hacer. Aquí es cómo debemos servir. Jesús fue la personificación exacta de esto, de la manera más perfecta. Y él dijo, yo no hablo mis propias palabras, yo no hago lo mío propio, yo hago exactamente lo que el Padre me ha mandado, ¿cierto? Deuteronomio 17, aquí está lo que tenemos que hacer en el versículo 14. Cuando vengan a la tierra, la cual el Señor su Dios les da, y la posean y vivan en ella, y digan, colocaré un rey sobre mí, como todas las naciones que están alrededor mío. Eso es exactamente lo que hicieron. Vinieron con Samuel y le dijeron, Samuel, tus hijos no te siguen de la manera que deberían. Y es algo muy interesante, ¿no es así? Porque ellos dijeron, queremos un rey. Y entonces Samuel pensó, me están rechazando a mí. Y Dios le dijo, no, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Versículo 15. Ciertamente colocarán un rey sobre ustedes, a quien el Señor su Dios escogerá. Colocarán un rey sobre ustedes de entre sus hermanos. No podrán colocar un extraño sobre ustedes que no sea su hermano. Únicamente, él no multiplicará caballos para sí mismo, ni hará a la gente regresar a Egipto para multiplicar caballos, porque el Señor les ha dicho, no regresarán por ese camino otra vez. Ahora, pongamos atención porque vamos a ver un poquito más adelante, vamos a hablar acerca de Salomón más adelante durante la fiesta. Pero ¿qué dice aquí? Ni multiplicará esposas para sí mismo, para que su corazón no se aparte, ni multiplicará grandemente plata y oro para sí mismo. Todas estas cosas, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos, el orgullo de la vida y todas las cosas que les gusta tener a las personas. Y un rey se puede sentar ahí y chasquear los dedos y debe hacerse. Eso no es lo que Dios quiere. Por eso repasamos las cosas que repasamos, para que podamos nosotros aprender esta lección de lo que Dios quiere. Porque esto comienza con la palabra de Dios. Verso 18. Y será que cuando se siente en el trono de su reino, escribirá para sí mismo una copia de esta ley en un libro. Él tenía que hacer su propia copia de la ley. Y hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos en nuestra mano ahora? La palabra completa de Dios, ¿cierto? Y esto es lo que debemos estudiar. Esto es lo que debemos aprender. Porque esto nos enseña el amor de Dios, la verdad de Dios, nuestro amor hacia Él. Y nosotros aprendemos a amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y nuestro ser, para que cuando seamos puestos sobre ciudades o países o cualquiera que sean nuestras responsabilidades en el milenio, lo haremos de la manera que Dios quiere. Seremos entrenados ahora con la palabra de Dios y con el Espíritu de Dios para poder hacerlo. Y esto va a ser terminado, completado con la resurrección. Versículo 18 dice, escribirá para sí mismo una copia de esta ley en un libro de ese el cual está en la custodia de los sacerdotes levitas. En otras palabras, él debía bajar al tabernáculo, ir a un cuarto especial y escribir su propia copia de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora noten lo que será. Verso 19, y estará con él. Y la leerá todos los días de su vida. ¿Con qué propósito? Para conocer y entender el camino de Dios. Aquí dice, para que pueda aprender al temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para hacerlos. Para pensar bien, para hacer lo correcto, para planear bien, para servir a las personas. Eso es lo que Dios quiere.
porque vamos a ser reyes y sacerdotes. Así que nosotros necesitamos tomar esto y aplicarlo a nuestras oraciones y estudios en la Biblia. En toda la Biblia. Noten por qué, porque el versículo 20 es la clave. Esta es la clave, el versículo 20. Para que su corazón no pueda ser elevado sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento a la derecha o a la izquierda, a fin de que pueda prolongar sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ahora, tomen esto y vayan a leer Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Lean los profetas. Miren lo que hacían los reyes. Miren cómo actuaban. Miren lo que le sucedió a Israel por causa de sus pecados. Vamos ahora al Salmo 9. Salmo 9. Hay tantos otros que podríamos agregar, pero vamos a tomar el Salmo 9. Versículo 2. Verso 2. Estaré contento y me regocijaré en ti. Cantaré alabanza a tu nombre, oh Altísimo. Sí, justo como le fue instruido hacer al rey en Deuteronomio 17, y nosotros hacemos eso. Verso 3. Cuando mis enemigos se hayan vuelto y caerán y perecerán delante de ti. Eso es lo que sucederá cuando tomemos control del mundo. Verso 4. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te sentaste en el trono dando justo juicio. ¿Por qué? Porque usted conoce la palabra de Dios. Juzgue justo juicio. Verso 5. Has reprendido a las naciones. Has destruido al malvado. Y eso es lo que haremos al comenzar el milenio. Cuando comience el milenio, ¿verdad? Y todos los malvados, ¿cómo van a ser destruidos al final? En el lago de fuego. Dice, has borrado sus nombres por siempre y para siempre. Ruina sin fin ha alcanzado al enemigo. Tú has desarraigado las ciudades. La memoria de ellas ha perecido. Todo será hecho de nuevo y reconstruido a la manera de Dios durante el milenio. Y la memoria de lo que era antes del retorno de Cristo desaparecerá. Verso 7, pero el Señor perdurará por siempre. Él ha preparado su trono para juicio y juzgará al mundo en justicia. Gobernará al pueblo con justicia. Y así será. Ahora, noten que esto se puede aplicar al rey en el reino, como lo encontramos en Primera, Segunda de Samuel, y lo vemos también en Primera y Segunda de Reyes, y Primera y Segunda de Crónicas. Eso es cierto, pero esto también se aplica a nosotros en el milenio y lo que vamos a hacer, y lo que Dios va a hacer. Verso 9. El Señor también será un refugio para el oprimido, un refugio en tiempos de problema. Y aquellos quienes conocen tu nombre pondrán su confianza en ti, porque tú, Señor, no has abandonado a aquellos quienes te buscan. Y así será en todo el milenio. Estaremos trabajando con las personas y enseñándoles el camino de Dios. Versículo 15. Las naciones se han hundido en la tumba. Ya no estarán, serán renovadas. Dice, en la tumba que hicieron, su propio pie será atrapado en la red en la cual ocultaron. El Señor se ha hecho conocido. Él ha ejecutado juicio. Los malvados son atrapados en la obra de sus propias manos. Y eso es lo que va a suceder exactamente con este gobierno mundial y religión mundial. Todos están atrapados en ella. Vamos al Salmo 15 ahora. Salmo 15. No, perdón, Salmo 14. Salmo 14. Y después vamos al Salmo 15. Porque cuando comparamos el Salmo 15 y lo comparamos con el 14, el Salmo 14 dice, el tonto ha dicho en su corazón en el versículo 1, no hay Dios. Pero entonces demuestra a todos los que les va a suceder, lo que les va a suceder a todos los ateos. Vamos al Salmo 15.
Versículo 1. Dice, Señor, ¿quién vivirá en tu tabernáculo? Ahora, ayer vimos que habrá un gran tabernáculo que estará en lugar de un templo. Ahora, morar en ese tabernáculo no significa que todos vivirán allí. Eso significa que que todos morarán bajo la jurisdicción del dominio que viene del tabernáculo. ¿Quién morará sobre tu santo monte? El que camina rectamente y obra justicia y habla la verdad en su corazón. Algo asombroso, ¿no es así? Tener la verdad en su corazón. Lo que tenemos que hacer nosotros el día de hoy es defender la verdad y defender la verdad. Porque todo lo que hay allá afuera es para comprometer la verdad, pasarla por alto. Versículo 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni acepta reproche en contra de su prójimo, en cuyos ojos una persona vil es despreciada, pero honra a aquellos que temen al Señor. El que jura a su propio daño y no lo cambia. El que no ha puesto su dinero a usura, ni ha tomado soborno contra el inocente. El que hace estas cosas nunca será movido. En otras palabras, así es como uno se mantiene fiel y verdadero en combinación con lo que leímos en Deuteronomio 17. Ahora vamos al Salmo 23. Y vamos a ver lo que hace esto. Este es el Salmo que todo el mundo se memoriza, pero no lo entienden realmente. Cuando yo lo leí por primera vez, no pude entender ni siquiera el primer verso. Recuerdo haber escuchado eso cuando era un niño. Verso 1, Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y cuando era niño yo pensé, ¿por qué las personas no querrían a Dios? Pero no se refiere a eso, significa que nada le hará falta, porque fue traducido en no quiere nada, no voy a querer nada. Así está en el inglés. Versículo 2, Él me hace acostarme en pastos verdes. Pero estas son las cosas buenas de nuestra vida. Él me guía junto a las tranquilas aguas. Él nos ayuda a resolver todos nuestros problemas y a poder calmarnos para que nuestras emociones no estén dando vueltas y nos causen problemas para dormir y cosas por el estilo. Verso 3, Él restaura mi alma. Esto está hablando acerca de la resurrección y la resurrección de Cristo. Y en el Salmo 22 habla acerca de la crucifixión de Cristo, lo que Él pensó, lo que Él dijo, lo que Él sufrió. Versículo 3. Él restaura mi alma, me guía en las sendas de justicia por amor a su nombre. Ahora pongamos atención a lo que dice aquí, porque esto es el punto. No importa por lo que usted pase por amor a Dios, todo va a estar bien. Ahora sabemos que en el futuro habrá otro martirio masivo. Así que es importante que entendamos el Salmo 23. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nosotros pensamos? ¿Qué es nuestra vida? Lo que dice aquí, verso 4. Sí, aunque camine a través del valle de la sombra de muerte, no temeré mal, porque tú estás conmigo. Y Dios dice, yo estoy contigo en tus problemas. Ahora, si usted tiene el Espíritu Santo de Dios y vienen las pruebas y problemas, Dios está con nosotros en esas pruebas. Por eso nosotros oramos y venimos a Dios y Él nos guiará para salir de ellos. Porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado, ellos me consuelan. Preparas una mesa para mí en presencia de mis enemigos. ¿Cuál es esa mesa? ¿Cuál es esa comida?
será la comida más grandiosa para todos nosotros. La cena de la boda del Cordero, ¿cierto? Sí, y todos aquellos en la primera resurrección participarán de ellas. Muchas veces he pensado, ¿cómo será eso? Me pregunto cómo será eso, cómo será la comida espiritual. Me pregunto, ¿a qué sabrá el vino espiritual? Será una fiesta alegre, ¿no? Todos vamos a estar gritando, aleluya, ¿cierto? Lo leemos eso en Apocalipsis 19. Unges mi cabeza, versículo 5, unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. Ciertamente bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor para siempre. De vida eterna, la nueva Jerusalén. Es algo asombroso. Veamos cuánto está en los salmos, es absolutamente maravilloso. Ahora veamos el Salmo 24. El Salmo 24, porque el Salmo 24, después del Salmo 24 tomaremos una pausa, pero lo podemos amarrar todo esto, conectarlo, como el Salmo 22 es la crucifixión, el Salmo 23 es la resurrección, y el Salmo 24 es la ascensión a Dios. Y lo vamos a ver, porque esto es algo asombroso. Este es Cristo ascendiendo después de su resurrección. Porque Él fue resucitado al final de 3 días y salió de su tumba al final de 3 días y 3 noches. Él ascendió al cielo para ser aceptado de Dios el Padre en el día de la ofrenda de la gavilla mecida. Y esa es la sucesión de ello. Salmos 22, 23 y 24. Entonces vamos a leer el Salmo 24, versículo 1. La tierra es del Señor, en la plenitud de ella, el mundo y aquellos que viven en ella. Porque Él la ha fundado sobre los mares y la estableció sobre las aguas. Y piensen cuánta agua hay en la tierra y en lo importante que es eso. La próxima vez que tome usted un sorbo de agua, y cuando tenga agua, piense de dónde vino, de dónde la obtuvo, por qué la necesita. Usted no puede vivir sin ella, ¿cierto? Y luego puede usted ver todos los lagos, todos los océanos, ¿verdad? Y todo esto, y luego después puede ver que hay más agua bajo la superficie de la tierra que sobre ella. Entonces todo lo que Dios habla acerca de las aguas, habla cosas grandiosas. Versículo 3. ¿Quién ascenderá a la colina del Señor? ¿O quién se parará en su santo lugar? El que tiene manos limpias y un corazón puro, quien no ha levantado a su alma vanidad y no ha jurado engañosamente. Todo acerca de Cristo, ¿cierto? Son los atributos de Cristo. Versículo 5. Él recibirá las bendiciones del Señor y la justicia del Dios de su salvación. ¿Y no clamó a Dios para salvarlo? ¿Acaso no se puso en las manos de Dios para que mantuviera su palabra de resucitarlo? Sí lo hizo. Verso 6. Esta es la generación de aquellos que lo buscan, quienes buscan tu cara, oh Dios de Jacob. Selah. Aquí hay algo maravilloso. En el versículo 7, del versículo 7 al versículo 10, porque esto está describiendo la entrada de Jesucristo, cuando fue resucitado y vino delante del Dios el Padre para ser aceptado como el Cordero de Dios y para ser Rey del mundo. Y dice, imaginen el trono de Dios, en Apocalipsis 4 y 5, da todo el panorama, los 24 ancianos, las 4 criaturas vivientes, ¿verdad? Los miles de ángeles, y todos están regocijando de que Cristo viene. Y el Padre está esperando para recibirlo con los brazos abiertos y abrazarle, porque había estado separado de él durante los 30 años que estuvo en la carne. Verso 7. Dice, levanten sus cabezas, o ustedes puertas y sean levantadas, o ustedes puertas eternas, para que el Rey de Gloria pueda entrar. Ese es Cristo. ¿Quién es el Rey de Gloria?
El Señor fuerte y poderoso. El Señor poderoso en batalla. Él venció a Satanás el diablo. Él venció a todos los demonios. Él venció a todos los hombres malvados en su contra. Y esa fue la batalla. ¿Qué dijo Jesús? Ahora, el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Eso lo dice en Juan 15. Verso 9. Levanten sus cabezas, oh ustedes puertas, levántenlas, ustedes puertas eternas, para que el Rey de Gloria pueda entrar. Todos los ángeles, los 24 ancianos y las 4 criaturas vivientes dicen, verso 10, ¿quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Y Él será Rey sobre toda la tierra. Eso será algo grandioso que viviremos cuando tomemos control del mundo. Así es de que vamos a tomar una pausa, volveremos y vamos a ver más salmos, porque esto nos dice que lo maravilloso que es la Biblia, porque tiene capas de significado y más significado y más significado, y toma toda una vida estudiar esto para poder entender lo que entendemos. Y después de que entendemos todo eso, aún no lo entendemos todo, porque estamos limitados. Pero piensen en lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará cuando seamos resucitados como seres espirituales y en su familia, para tomar el control del reino y gobernar en el mundo. Así es de que vamos a tomar una pausa y volvemos.